Hoy le damos la bienvenida a Sergio Berenstein. Tiene un máster y un doctorado en Ciencia Política por la Universidad de North Carolina, Chapel Hill, y es licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Es analista político con base en Buenos Aires, donde tiene su propia consultora. Trabaja con los principales líderes del sector público y el privado en la evaluación de riesgos políticos y regulatorios en contextos de incertidumbre, con foco en Argentina y a la vez una perspectiva general de América Latina. Se ha desempeñado como asesor de organizaciones internacionales como la CAF, el BID, el Fondo Monetario, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y el Banco Mundial. Fue profesor en la Universidad de Itela desde 1997 hasta 2017, y en este momento da clases en la UBA y es el presidente de la TAM, un servicio de prensa internacional. Es también columnista de La Nación, cronista comercial y Radio Cadena 3. Ha publicado extensamente sobre reforma política, desarrollo institucional y economía política. Sus últimos libros son La primera revuelta fiscal, La 125 y el conflicto con el campo, y Todos somos peronistas. Es además coautor de los siguientes libros: El país que queremos, El poder narco, Drogas, inseguridad y violencia en la Argentina, Los beneficios de la libertad, Dueños del éxito y ¿Por qué fracasan todos los gobiernos? Sergio, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un placer tener la oportunidad de hablar con ustedes. Le agradezco a Gustavo Paz, sobre todo, que fue, creo yo, el que, bueno, por lo menos el que tomó contacto conmigo. Es un amigo de toda la vida, fue profesor mío. Fuimos compañeros de estudio y de trabajo en una época en el CEDES y mantuvimos una amistad a lo largo de todos estos años. Y sobre todo, para mí es muy importante esto porque a pesar de que la profesión me llevó para otro recorrido no tradicional, yo sigo sintiendo que lo más importante en mi formación fue haber pasado por Filo, ¿no? Junto con el Nacional de Buenos Aires, fueron los que me formaron, me setearon la cabeza desde el punto de vista intelectual y tengo una gratitud enorme. Lamentablemente nunca pude devolver nada porque intenté en un momento, no pude dar clase en Filo, en parte porque al comienzo tenía un contrato full time con Ditela, después por una cuestión de tiempos y de coordinación, pero creo que lamentablemente está como subvalorada en nuestra sociedad las humanidades en general y en particular, creo yo, uno de los desafíos, voy a terminar hablando de eso, ¿no? En términos de cultura democrática, de profundización de la democracia, implica también revalorizar la dimensión histórica de nuestra reflexión pública, ¿no? De nuestra conversación pública. Cosa que a veces, incluso por los formatos nuevos, las redes sociales y demás, no tiene la importancia o el tiempo, el espacio que sería ideal, ¿no? Yo pensé dividir mi charla como en 5 breves capítulos, no aburrirlos mucho, pero contarles un breve repaso de cómo llegué y cómo dejé la historia. No la dejé nunca, pero cómo me fue llevando la profesión para otros lados, ¿no? Después, lo que yo considero que es mi más importante ventaja comparativa y competitiva como analista político, e incluso también en mis inserciones mediáticas, que es justamente priorizar una dimensión histórica. O sea, lo que me diferencia a mí de mi competencia es eso. Hay gente que tiene mucha más información, hay gente que sabe mucho más de economía que yo, pero si yo tengo que definir dónde trato siempre de hacer la diferencia, es con eso, es con la dimensión histórica. Y en parte también con algo que aprendí sobre todo en la ciencia política, que es metodología de comparación, ¿no? Comparar no de forma arbitraria, sino con algún tipo de método que me permita no caer en la tentación de siempre elegir la comparación en función de la variable dependiente, sino tener un esquema un poquito más riguroso que permita conclusiones más relevantes, ¿no? más robustas desde el punto de vista metodológico. En tercer lugar, bajando un poco más a la realidad, ¿qué de esta ventaja comparativa, qué de la historia es lo que yo uso? Permanentemente estoy pensando en los conflictos como procesos.
no me quedo en el momento, no me quedo digamos, en el acontecimiento, lo pongo en contexto, trato de mirarlo desde el punto de vista de mediano y largo plazo. Enfatizo siempre, más que... ustedes saben, nuestra sociedad tiene como una necesidad de cambios permanentes, ¿no? Bueno, yo trato de enfatizar las continuidades, más que los cambios, que me parece que es, en todo caso, lo más interesante para resaltar, ¿no? Esta ansiedad por el cambio, al margen del marketing. No me refiero, obviamente, al contexto argentino. En general hay una sensación, una necesidad de salir rápido de los problemas que molestan. Bueno, yo básicamente enfatizo siempre que si los problemas molestan es porque no son fáciles de resolver. Y esto tiene que ver con continuidades, ¿no? Con procesos largos, con situaciones que necesariamente obligan a tener una dimensión histórica. Y también creo que me sirve la historia, o utilizo eso, o lo trato de utilizar, para poner siempre un límite al voluntarismo, al individualismo. Hay también una vocación hiperindividualista en nuestro mundo, y sobre todo en la política, y yo siempre diferencio a los personajes de su contexto y planteo como fórmula, ¿no? Los quiénes o el quién, los cómo y los qué, ¿no? Y eso me permite siempre justamente hablar de procesos, poner en contexto, y tiene todo que ver con lo mismo. Por eso lo que yo más uso permítanme ponerlo así, del método histórico. Ustedes dirán, bueno, por eso lo leíste en el libro de Marc Bloch, y es cierto, ¿no? Todo lo que leí después por ahí estaba en ese librito, que leí en la introducción a la historia, pero lo utilizo todo el tiempo, literalmente, ¿no? No hay día en el cual yo no ponga este método en práctica, ¿no? Después les quiero contar lo que no me dio la historia, por lo menos que yo aprendí en la década del 80, tal vez ustedes ya resolvieron el resto y yo no tuve oportunidad de seguir actualizado, ¿no? Pero a mí la historia, cuando la estudiaba, me frustraba muchísimo. Me dejaban muchas preguntas sin responder, ¿no? Y las fui buscando en otras disciplinas, en la ciencia política, en parte en la economía, en parte incluso en el momento me puse a estudiar teoría de los juegos. O sea, me dejó insatisfecho, ¿no? Sobre todo por ahí la tendencia de esa época, la historia que yo estudié eludía el problema del poder. Tenía como una especie de distancia crítica, no se quería meter en el tema del poder, ¿no? Y a mí me parecía que me era medio ridículo, ¿no? Estudiar historia y no debatir cómo se construye, cómo se destruye, cómo se administra, qué se hace con el poder, ¿no? Eh, eh, y después les quiero contar lo que yo demando de la gente con la cual trabajo. Yo tengo un grupo de analistas que trabajan conmigo, tengo una consultora que es chiquita, pero bueno, somos 15 personas, y yo les demando a ellos que tengan dimensión histórica. O sea, necesito que alrededor mío haya gente con la cual pueda, digamos, pensar con estas dimensiones, ¿no? Entonces, estos son los 5 puntos. Después, obviamente, abierto a las preguntas que ustedes tengan. Respecto a mi carrera profesional, yo la verdad que, excepto un periodo donde di clase en la facultad, primero en la cátedra de Luis Alberto Romero y después en una cátedra llamada Historia de los Sistemas Políticos, que en esa época el titular era Marcelo Cavarossi, que fue una especie de mentor para mí. Hice una beca de iniciación de CONICET y a partir de ese momento nunca más estuve profesionalmente involucrado con la historia como disciplina, ¿no? Así que rápidamente, digamos, elegí hacer el doctorado en ciencia política y a partir de ese momento incluso hice una beca en el CEDES, donde justamente estuve con Gustavo Paz de compañero, que era buenísimo porque nos hacían como una especie de assessment de nuestras fortalezas y nuestras debilidades y nos hacían tomar cursos en aquello que completaba nuestra formación como investigadores en ciencias sociales, más allá de la disciplina de la cual veníamos. Entonces ahí estudié antropología, filosofía, economía, fue como algo muy importante, sociología, que nunca había estudiado. Fue buenísimo para tener un pantallazo general de, bueno, visiones o métodos que con los cuales no estaba familiarizado, ¿no? Y ahí justamente descubrí cómo empezar a contestar esas preguntas que la historia me había generado y no, por lo menos hasta ese momento, yo no tuve oportunidad de contestar.
no tiene que ver con la disciplina, tiene que ver con lo que se enseñaba en filo, con los libros que yo podía comprar o leer. Recuerden que en esa época uno todavía, si no tenía dinero, no accedía a bibliografía. Era todo el mundo de las fotocopias. La biblioteca de la UBA era un cuartito de 5 por 5, ¿no? Estaba la biblioteca de Independencia, pero en esa época estudiábamos en Marcelo T. de Alvear, y realmente sacar un libro era una proeza, era muy difícil. Con lo cual tenía una biblioteca, yo trabajaba, le ganaba relativamente buena plata, tenía, me acuerdo, una cuenta corriente en un par de librerías, y compraba todo lo que había, y cuando viajaba me traía libros, o me traían libros los que viajaban también, pero era algo medio artesanal, ¿no? Entonces, justamente todo ese esfuerzo me generó un poco de frustración, porque tenía limitaciones para responder esas preguntas que tanto me inquietaban, que tenían que ver sobre todo con el Estado y con el poder. Con el Estado porque los 80, ustedes recuerdan, fue un momento en el cual la crisis del Estado fue muy patente. Ya habíamos tenido una crisis de legitimidad naturalmente con el fin de la dictadura, pero los 80, en el camino de la hiper, fue un momento en el cual colapsó el Estado. Desapareció la moneda, desapareció la autoridad pública. La historia del alfonsinismo es una historia de rise and fall, ¿no? de subida y caída rápidamente de toda una gran ilusión donde el poder se licuó, ¿no? Y eso para mí fue trascendente. El contexto de los 80 marcó mi preocupación intelectual, ¿no? De cómo se administra, cómo se construye, y sobre todo cuál es el papel de las instituciones. Eso fue lo que me llevó a la ciencia política. Cuando me di cuenta que la debilidad, la fragilidad institucional era tan significativa, tan enorme, dije, la historia, por lo menos la que yo tenía en mi mano, no me permitía responder esas preguntas, ¿no? Entonces, cuando tuve que elegir dónde hacer el doctorado, pretendí un lugar donde tuviese un buen departamento en ciencia política y una orientación hacia América Latina, que era lo que a mí más me interesaba. Por eso estuve entre 4 o 5 universidades: Pittsburgh, que es UC San Diego, Stanford y Chapel Hill, y finalmente las que me ofrecieron mejores paquetes fueron San Diego, Pittsburgh y Chapel Hill, y terminé yendo a UNC, ¿no? Ahí hice mi doctorado por ahí demasiado rápidamente, porque yo ya venía con este posgrado del CEDES, y fui relativamente grande y estaba como ansioso de terminar, así que en 3 años resolví todos los cursos y me fui a escribir mi tesis a México, porque yo conocía bastante Brasil y quería tener la visión de un país grande de América Latina para comprender realmente cómo se construía poder, mirando sobre todo la cuestión tributaria. Cuando yo viví la hiperinflación, me di cuenta que había una debilidad intrínseca del aparato estatal y era la incapacidad para recaudar impuestos. Por eso quería saber cómo se hacía eso. A propósito, uno de los temas que me decidió por ir a Chapel Hill es que yo quería estudiar algo de política de Estados Unidos. Ya que estaba ahí, quería aprender un poco cómo funcionaba el sistema presidencialista y demás. Entonces, tomé varios cursos de política norteamericana que me sirvieron un montón después, porque ahora escribo sobre política de Estados Unidos, me fascina ese sistema político, aprendí un montón, lo sigo muy de cerca, y la verdad que me da como una especie de espejo para mirar la realidad de la región, sobre todo porque es un sistema político en decadencia. Es decir, ya pasó la época de la hegemonía y ahora es un sistema político bastante patético en múltiples dimensiones, y eso me siento muy reflejado, me siento muy cercano para lo que son nuestros problemas en la región, ¿no? Entonces, bueno, volví a la DITELA, estuve trabajando ahí mucho tiempo, pero enseguida con la crisis del 2001 hubo algo increíble, que fue una demanda que yo nunca esperé, de los medios, de las empresas, de los organismos internacionales, por una visión distinta de la Argentina o por ideas distintas, y eso me llevó, o sea, fue la demanda la que me sacó de la academia, a mí me llevó al mundo más de la consultoría y de los medios. Después formé una consultora, donde trabajé 9 años, que se llama Poliarquía, que todavía sigue, y yo en el 2013, 2014 ya me independicé y puse mi propio boliche con... al comienzo pensé que iba a ser mucho más de lo que se llama en general análisis de datos, Big Data.
me metí en serio en ese tema, me parece algo fascinante. Después está la sofisticación y el dinero que hay que tener para desarrollarlo seriamente, que simplemente ahora tenemos una pequeña observación de tendencias en las redes que yo uso antes de ir a los medios. ¿Para qué? Para entender cuál es la conversación social, y yo trato de empatizar con un segmento de público al cual me dirijo, ¿no? Que en general es gente grande, ustedes saben que los medios se utilizan cada vez menos, la tele sobre todo, la radio un poquitito más, entonces yo utilizo eso para entender cuál es mi audiencia, ¿no? Pero prácticamente no tenemos ya trabajo, excepto un par de pequeños contratos para esa metodología. Pero seguí haciendo mi tarea palpando utilizando los métodos tradicionales de opinión pública y sobre todo con un énfasis en lo que yo comprendí que era muy importante hacer, y era ayudar a los líderes a tomar decisiones. Mi aprendizaje del 2002 al 2005 es que el nivel de improvisación, de falta de información y básicamente de lógica en la toma de decisiones públicas, ya sea del sector público o del sector privado, es dramático en el país. Y dije, bueno, yo podría ayudar, aunque sea al margen, a esto, y ese es mi foco, a eso me dedico, ¿no? Un comentario sobre los medios para mí son un medio, nada más que eso, ¿no? No son un fin. Es decir, me gusta hacerlo, lo tomo como si fuera una tarea docente, trato de hacer mínimamente docencia, poner los temas en contexto, de llegar a alguna conclusión. La verdad que el papel muchas veces es limitadísimo y bastante patético, pero mi objetivo es siempre hacer, aunque sea una pequeña diferencia, tratar de mostrar algún matiz, romper un poco la monotonía, el simplismo, la superficialidad. No sé si lo logro, pero ese es mi objetivo, ¿no? Por supuesto que es más fácil hacerlo en el diario, donde uno puede desplegar un argumento, que en la tele, con todo mucho más instantáneo. En la radio es una especie de semisuma de las dos cosas, ¿no? Podés tener una columna, podés desarrollar un argumento, igual los tiempos son muy tiranos y hay que entender que uno lo que hace es entretenimiento, ¿no? Esto es bastante frustrante. Al comienzo, cuando yo empecé con esto, iba a una empresa a dar una charla y lo preparaba como si fuese una clase o más, ¿no? Como si fuese un Shop Talk en Estados Unidos. Estaba 2 días preparando la charla, etc. Y una vez esperando para hacer mi charla, el tipo que me contrató me dice, bueno, mirá, este es el director de la empresa, hay 2 que son de la familia, me hizo toda la descripción, me dice, bueno, 18 minutos, 20, porque se aburren. Y yo dije, pero flaco, yo estuve trabajando 2 días preparando esto, y me quedé medio frustrado, y después me di cuenta que es la verdad, ¿no? Uno, aparte de todo, tiene que hacerlo mínimamente atractivo, porque el otro tiene 200 millones de preocupaciones, y para que te den un poquito de pelota tenés que realmente hacer un esfuerzo, digamos, en el cómo transmitís, ¿no? Entonces me di cuenta que no sabía hacerlo, y me puse a estudiar un poquito de teatro, bueno, aprender a utilizar el famoso PowerPoint, cosa que nadie me había enseñado. Me interesé en mejorar mi capacidad de entretener, aunque sea mínimamente. Eso fue muy, muy revelador, ¿no? Porque, por ejemplo, me vi por primera vez dando clase. O sea, me filmé y casi me mato, ¿no? Porque dije, ¿cómo alguien puede escuchar esa cosa que está ahí parado diciendo esas estupideces durante 40 minutos o 50 minutos, ¿no? Y yo creo que ahí la verdad que fue medio choqueante, pero bueno, me di cuenta que he estado desde el año 86, que fue la primera vez que me convocaron como ayudante de segunda, dando clase, o sea, por 20 años, y nunca nadie me había criticado en mi forma de expresar, en mi forma de presentar un tema, de ponerlo en contexto. Eso fue realmente durísimo, ¿no? Y a partir de eso creo que, bueno, intento no aburrir tanto, ¿no? No sé si lo logro. Déjenme ir al punto 2, que es esta idea de la historia como mi ventaja comparativa. Cuando yo llegué a Estados Unidos, una de las cosas que más me interesaba era entender cómo funcionaban estas mega universidades. Yo fui a una universidad muy grande, estatal, la primera universidad estatal de Estados Unidos, cumplía justo 200 años,
muy prestigiosa en el pueblo, en la ciudad. Me llamaba la atención que el hecho de ser estudiante graduado era como un signo de estatus cuando iba al supermercado, ¿no? Obviamente me escuchaban, sabían que no era norteamericana, me preguntaban qué estaba haciendo, les contaba, y era como que, bueno, en un pueblo que vivía de la universidad, pero aparte había como un reconocimiento a la importancia del, eh, del estudiante y de la universidad como método de movilidad social ascendente y de prestigio. Pero sobre todo, ahí hay tal cantidad de datos de todo, que bueno, esta universidad tenía un diario, un periódico en papel, que se llama el The Daily Tar Heel, ¿no? Los Tar Heels son los talones de brea, así se conoce el estado de North Carolina, de la guerra civil, porque los tipos iban a pelear descalzos, obviamente, y salía la brea de los pinos, y claro, cuando peleaban se veía que estaban los talones negros, ¿no? Entonces, de ahí quedó el nombre de Talones de Brea. Y este es un diario de la universidad, del deporte, una universidad que tiene equipos de básquet en general muy buenos. Y había siempre una columna sobre la cuestión de los laburos, quiénes eran los estudiantes que más guita ganaban. Bueno, por supuesto, la carrera más que daba más dinero a los alumnos era geografía. Dije, ¿cómo puede ser que esto sea así? Yo venía de filo, los geógrafos, bueno, les iba bien, pero eran poquitos, porque ganan tanto dinero. Bueno, puedo investigar y resulta que, claro, había muy pocos geógrafos. Uno de ellos había sido Michael Jordan, que ganaba plata en la NBA, no como geógrafo. Pero claro, su profesión era geografía, entonces dividido la cantidad que ganaba, dividido la cantidad de gente por el número de que ganaban, obviamente eran los tipos que más guita por año hacían, y después aparecían los egresados de historia. Dije, esto es muy raro, no son ni de negocios, no son los primer, son los historiadores. Bueno, no, son tipos que hacen el major en historia, pero después ¿a dónde van? Van al business school, van al law school, o sea, ganan plata no porque hacen estudio de historia, pero dije, esto es algo muy raro. Y empecé a indagar un poquitito, de hecho, tenía algunos amigos graduados del departamento de historia, o algún profesor, John Chastain y demás, que de los cuales me hice amigo, y la respuesta era muy obvia. La historia te da elementos vitales para hacer negocios, te da una ventaja enorme, incluso para litigar, es un insumo fundamental a la hora de tomar decisiones. Nunca nadie me había enseñado eso en la UBA, jamás. Nunca nadie, yo no había escuchado nunca eso, de cómo la historia tenía un valor en sí mismo al margen del conocimiento o la curiosidad intelectual que yo tenía. Entonces ahí eso me abrió un nuevo mundo. No es que yo, al saltar a la ciencia política, hubiese anulado la historia, ni mucho menos, pero eso puso todo en valor esa especie de curiosidad que yo seguía teniendo. Y me permitió, efectivamente, hacer una especie de mix raro entre la ciencia política, la historia, algo de economía política que siempre me gustó, y fundamentalmente este área de finanzas públicas que descubrí, porque en definitiva me daba cuenta que había estudiado historia y nunca había aprendido cómo funcionaba el Estado. Más allá de un libro que todavía leo cada tanto, que es el famoso Estado absolutista de Perry Anderson, que me encanta, es un libro fundamental, nadie me había enseñado eso, ¿no? Así que eso me permitió a mí siempre priorizar estos conceptos que yo les comenté antes, ¿no? La idea de proceso, la importancia del contexto para entender la lógica de los actores, cómo piensan cuáles son los incentivos, cómo piensan las oportunidades, por qué toman las decisiones que toman. Siempre priorizar el largo plazo como para justamente identificar problemas que no se resuelven, que tienen una especie de inercia. Claro, yo estaba en el sur, imagínense lo que era en ese momento la cuestión racial. No se discutía como ahora, pero bueno, yo me metí un poco a estudiar ese tema, ¿no? En una clase leí un texto que me fascinó, que se llamaba Black and Blue, que era la historia de los policías negros que reprimían a los negros siendo policías, ¿no? Que tenían que volver a sus barrios, a los cuales vivían, o de los cuales habían salido, para reprimir o para mantener, digamos, el orden, ¿no? Y eso me permitió meterme en este tema tan complicado que era la cuestión racial en un estado como Carolina del Norte, ¿no?
tuve una experiencia personal que me marcó mucho. Hace muchísimo calor ahí, ¿no? Incluso hasta entrado octubre hay días de 35 a 40 grados con una humedad terrible, y ya en mayo, fin de abril, hace muchísimo calor. Son veranos terribles, ¿no? Yo iba a la biblioteca, me acuerdo, un sábado de la tarde, y veo un señor subiendo una colina. Bueno, Chapel Hill es como si fuera, es Córdoba, ¿no? Es muy regular el terreno, y había un señor subiendo con mucha temperatura a una colina. Entonces paró con el auto para llevarlo. Bueno, ahí me cuenta que era negro, ¿no? Bueno, el tipo no quería, al final yo le insistí, estaba totalmente transpirado. Y en un momento me dice, bueno, déjame acá, no sigas. Efectivamente, él vivía en un barrio, el barrio negro, un barrio pobre, muy violento, donde todos mis amigos me decían, ahí no entres nunca, ¿no? Si entras ahí, porque vas a buscar drogas y no entras. Bueno, yo bajé como en la entrada del barrio, y él ya me pedía que lo dejara de antes, o sea, que lo parara antes, y en el momento en el cual el tipo se baja, tengo un auto de policía atrás. Bajan 2 negros policías a preguntarme qué estaba haciendo ahí. Bueno, le explico la situación, el tipo le explica, no creían. Me bajan del auto, me llevan aparte, me hacen todo el procedimiento. Yo quedé muy impactado de esa experiencia, ¿no? Porque finalmente, otra vez, era lo que yo había leído, eran los negros utilizando, obviamente, su legitimidad como policía. Sospechaban no de mí, sino del otro, que también era negro, una situación espantosa, espantosa. Así que me metí un poco en ese tema. Tenía un compañero que estudiaba los problemas de discriminación racial en Cuba. Él era originalmente de Guyana, negro, y se metió en un tema que aparte era políticamente incorrecto, con lo cual a mí me fascinaba. Imagínense que mi segundo nombre es Fidel, porque mi familia era de izquierda y me pusieron en el año 62 ese nombre. Y era un tema que me fascinó. Me metí bastante con algo, nunca describí nada, pero siempre me importó mucho, y eso es un tema típico de continuidad, ¿no? Donde Estados Unidos hizo de todo, intentó algo que fue en su momento revolucionario, ¿no? Como la lucha por los derechos civiles, toda la política de acción afirmativa. Mi amigo estaba ahí por, obviamente, un programa de acción afirmativa, y nada, o sea, lejos de haber hecho un resultado positivo, lo único que hizo fue acumular resentimiento, cosa que ustedes lo ven ahora, con toda esta casi, no sé, vuelco radicalizado de lo que usualmente se llama la cultura woke, ¿no? ¿Qué no me dio la historia? Bueno, lo que les marqué. No me dio una comprensión de cómo funciona el poder, cómo funciona el Estado, de los dilemas típicos de la gestión. No me dio una comprensión del vínculo entre el poder, power and plenty, ¿no? El poder y la riqueza, cómo funciona eso. Al contrario, había como una ilusión de los temas políticamente más, digamos, polémicos, casi un refugio para no hablar de la realidad, sobre todo cuando se puso jodida la situación hacia el 87, 88, 89. Ahí tuve una experiencia personal bastante jodida. Yo era ayudante alumno, un pinche de cuarta en la cátedra de Romero, pero hubo un paro, ¿no? En el año 88, en contra del fondo. Algunos se acuerdan de esa época seguramente. Todo un gran quilombo al filo, hubo represión incluso. Y en un momento hay una asamblea de docentes, y no sé por qué se me ocurrió ir, ¿no? Donde se exigía, iba a haber un paro de docentes, se exigía el aumento del presupuesto. Lo cual en un contexto inflacionario era bastante lógico. Yo pregunté cuánto se pedía de aumento presupuestario, y nadie me sabía responder. O sea, se pedía aumento, pero en un número. Y yo decía, bueno, pero esto es por arriba, por abajo de la inflación, ¿por qué vamos a pedir un aumento y que después se actualicen, vamos a indexar? Cosas que a mí me parecían bastante estúpidas, como yo ya laburaba, tenía cierto conocimiento de lo que era inflación desde el punto de vista de un comercio, de una industria. Bueno, nadie me contestaba esas preguntas, ¿no? Entonces un día fui a pedir el presupuesto a la UBA. Tenía un amigo, Lucas Luchilo, que estaba, algunos se acuerdan de él, que era funcionario en ahí en Rojas. Lo veo a ver a Lucas y le pregunto,
me mira con cara rara y dice, no tengo idea, anda a la UBA. Entonces me da el número de alguien para ir a Viamonte, voy a Viamonte, me miran con cara rara, me dicen, mira, hay un presupuesto, pero igual no sirve, porque cuando llega la plata, como hay inflación, ya no tiene mucho sentido, pero bueno, acá está, ¿no? Entonces me dan como 4 tomos, yo no tenía, la verdad, mucho conocimiento como leerlo, tenía un tío contador, lo voy a ver a mi tío Enrique, para hacer una larga historia corta, voy a la siguiente asamblea. Entonces, digo, bueno, miren, me puse a ver el presupuesto y pasa lo siguiente, la verdad que el presupuesto de Filo es irrelevante para lo que es la UBA, podemos pedir un aumento, pero difícilmente esto tenga sentido, y le conté lo que me habían contado en Viamonte, cuando llega la plata ya no sirve, hay 3 meses en general de retraso, hay todo un problema administrativo, o sea, todo lo que me contaban era que el Estado no funcionaba. Después de eso, nunca más me dieron la posibilidad de hablar en una asamblea del profesor, no fui más, la verdad. Pero fue muy revelador, porque me daba cuenta que muchos de los problemas políticos que teníamos tenían que ver con la falta de recursos, o con el mal manejo de recursos, o por ineficiencia del manejo del aparato estatal, con todos temas que yo no había estudiado. Eso me llevó también a meterme en el mundo de la ciencia política, donde, le soy sincero, tampoco pude responder todas las preguntas, ni mucho menos, pero me dio una comprensión un poquito más desde la micro de cómo funciona el poder, ¿no? Y finalmente, había 2 cosas más que la historia no me daba. En esa época no se estudiaba la cuestión de las relaciones internacionales. Seguramente ahora sí, hay otras visiones, pero era la época de Carlo Cipolla, del queso y los gusanos, de la cosa más micro, de la historia de vida privada. Yo decía, si acá se está cayendo el mundo, era la época de la caída del muro de Berlín, de cambios trascendentes, ¿no? De la guerra del Golfo, y yo no sabía nada al respecto, nada, no entendía lo que estaba pasando. Yo agarraba un diario, para mejorar mi inglés, me conseguía ediciones viejas del New York Times, de los diarios típicos, ¿no? Y no conocía no sabía de qué se trataba. Nunca había estudiado historia de Medio Oriente. Como yo soy judío, un poco entendía de la dinámica, un poquitito, y muy sesgado, como ustedes se imaginan. Nunca había estudiado eso, en serio, ¿no? En historia contemporánea no llegamos a ver eso, ¿no? Y yo tuve una buena historia contemporánea, lo tenía, de hecho, ¿no? A Devoto de profesor, que era un placer escucharlo, pero había muchos temas donde yo no tenía ni siquiera formación básica. Hablaba mal de mí, del colegio, seguramente, pero tampoco tenía dónde estudiarlo. Así que eso me llevó a, bueno, yo hice un minor en relaciones internacionales. Yo tengo que saber cómo funciona el mundo, tengo que entender qué pasa, ¿no? Y eso, la verdad que me vino muy, muy bien. Y el último punto que me sirvió la ciencia política fue para comparar. El método comparativo para mí es vital. Si yo no comparo, no entiendo qué situación o qué actor o qué proceso, cuáles son los elementos identitarios o fundamentales para entender las características de ese proceso en comparación a otro. Tengo que comparar permanentemente, y la verdad que la ciencia política, yo hice el major en política comparada, eso me vino fantástico, y lo uso literalmente todo el tiempo, ¿no? Bueno, ¿qué le demando a mis colaboradores? Tengo un grupo chico y muy disciplinario, pero como charlando siempre yo hago alguna referencia. Los obligo a estudiar historia, o sea, los tipos tienen que leer permanentemente. Surgió estos días, a partir de la elección de Neuquén, esta idea de que, bueno, las provincias son únicas, ¿no? Y yo digo, miren, siempre las provincias fueron únicas. La historia argentina es una historia donde cada provincia es un mundo aparte. El concepto de situaciones provinciales es un concepto que viene del siglo XIX. Y esto, digamos, no tiene nada de nuevo. Le contaba a los chicos que trabajan conmigo la historia de la elección de Irigoyen. Eso no lo eso no alcanzamos a oírlo. No. La elección de Neuquén y, bueno, esto de que tus colegas les parecía claro, la unicidad. Porque decían, estas provincias que tienen cosas raras. Yo dije, miren, las provincias siempre tienen cosas raras. Cada provincia es un mundo, es un sistema político aparte. No puedes comprender la política nacional sin meterte en la lógica provincial, y con la debilidad de los partidos, bueno, surgieron estos frentes raros en un montón de provincias, ¿no? Entonces le conté la historia de la elección de Irigoyen, de cómo las internas provinciales a veces
determinan situaciones nacionales o podrían haber influido en acontecimientos, haciendo un poco una historia contrafáctica, ¿no? Ustedes saben que Irigoyen estuvo a punto de perder la elección por la rebelión de un par de radicales de Santa Fe, típico clivaje en Santa Fe entre el norte y Rosario. Bueno, están peleados por una interna, una vieja interna con connotaciones familiares, y los tipos no querían votar a Irigoyen, y casi pierde por eso, ¿no? El tipo se me quedaba mirando y la pregunta fue, ¿y cómo te enteraste de eso? Me dijo una chica. Digo, de casualidad me enteré, pero después son historias que uno las pones en el contexto, te haces preguntas del presente al pasado y te respondes con mucha familiaridad, porque cuando pasa algo, ustedes pregúntense siempre si esto es nuevo o no, ¿verdad? Y efectivamente, lo que uno demuestra es que hay continuidades importantísimas. Esto yo lo demando permanentemente, y de hecho recluto historiadores, lo hago permanentemente, ¿no? Siempre tengo algún historiador trabajando conmigo y valoro infinitamente el aporte que hacen, aunque estemos hablando después, cosa que ocurre, de un problema regional, del Mercosur o del impacto de la guerra de Ucrania en la región, aunque después lo obliga a estudiar algo de economía política internacional para entender cómo funcionan los organismos multilaterales. La formación me parece vital, ¿no? Termino con un comentario. Yo creo que hay mucha necesidad de que la reflexión histórica o que la mirada histórica tenga más presencia en los medios, tenga más presencia incluso en el debate público. Como ustedes saben, es muy natural que la política utilice sesgadamente la historia, lo hemos visto infinidad de oportunidades, y todo el tiempo hay una mirada sesgada, interesada, hiperpolitizada de la política. No me refiero a eso, me refiero al aporte que puede hacer la historia para mejorar, para enriquecer el debate público. Yo creo que ahí hay una oportunidad extraordinaria, ¿no? Y no siempre, lamentablemente, uno, incluso en gente que piensa muy bien, que tiene una cabeza muy, muy inteligente, interesante, no siempre hay conocimiento de la historia, a veces incluso básico, o una comprensión de lo que significan procesos complejos que difícilmente se modifiquen a pesar de la voluntad de los actores, ¿no? Rusia es Rusia. Termino con algo familiar, ¿no? Yo tenía una abuela que vino de Polonia, y cuando yo empecé a viajar, me hizo prometer que nunca iba a regresar a Polonia. Yo tenía miedo que los nietos vayamos a reclamar las propiedades que habían sido confiscadas, ¿no? Que no íbamos a ir, que no tengan miedo. Igual ella nos hizo prometer que nunca íbamos a volver a Polonia. Y cuando le preguntamos por qué, dice, bueno, porque los judíos nunca estamos seguros así, pero me dice, pero sobre todo pues está demasiado cerca de Rusia. O sea, Rusia la ha visto como el cuco, ¿no? Bueno, hablando con algunos amigos ucranianos o húngaros y demás, incluso con algún polaco, sigue siendo el cuco. Pasaron más de 100 años y sin embargo esas cosas no se modifican, aún con los sesgos y las exageraciones que uno puede imaginar, porque los rusos dicen exactamente lo mismo ahora de la OTAN, ¿no? Pero bueno, me parecía que valía la pena cerrar con esa anécdota porque me refuerza en términos familiares lo que es de una historia familiar, lo que es la idea de la continuidad, que para mí es vital para comprender la política. Bueno, cierro acá, les agradezco la atención y encantado de responder sus preguntas. Bueno, muchísimas gracias. ¿Quién tiene alguna pregunta que quiera hacerle a Sergio? Bueno, nos quedamos todos como pensando. Alejandra. Hola a todos, gracias Sergio por una exposición súper interesante. Yo no soy de historia, vengo de ciencia política, así que tengo algunas preguntas por ese lado, que son varias, pero bueno, las formulo a todas y contestar la que quieras. En primer lugar, ¿cuál fue tu tema de tesis doctoral en North Carolina? Me interesa saber por dónde empezó tu curiosidad intelectual. En segundo lugar, ¿por qué decís que Estados Unidos es un sistema político en decadencia? ¿Qué variables, muy brevemente expuestas, podrían explicar esa decadencia? ¿Y qué posibilidades de revertir esa tendencia ves en el corto plazo? Y en tercer lugar, y esta es una pregunta mucho más amplia, pero visto en clave histórica,
si la República Liberal Argentina se fundó a mitad del siglo XIX y fue un éxito por 70 años, ¿podemos repetir esa refundación y ese éxito? ¿O hay variables contemporáneas que lo impedirían? Yo hice mi tesis, gracias por las preguntas, Alejandra. Hice mi tesis comparando, se llama Reconstrucción de la capacidad del Estado en América Latina, y focalicé en las reformas tributarias de Argentina y México en la década del 90. Contrariamente a lo que muchos pensaban, yo veía en la convertibilidad un proceso de construcción de capacidad estatal, no de destrucción del Estado. Siempre hay un relato así muy sesgado de que en los 90 se destruyó el Estado y pasó exactamente lo contrario. No podrías haber duplicado la carga tributaria después del 2001 sin las reformas administrativas. De hecho, la FIP surgió de la reforma del Estado. Antes era la DGI, estaba desarticulado con la aduana y con la ANSES, hicieron algo juntos y pusieron una administración que se empezó a llamar AFIP, ¿no? Todo eso es una reforma de la década del 90, y algo parecido ocurrió en México. La diferencia es que como México tenía Pemex, no tenía necesidad de aumentar la presión tributaria, pero mejoró muchísimo la recaudación. Y fue el propio PRI, siempre cooptado por un sector importantísimo de capitalistas así, cronis, ¿no? Con un cronismo infernal, y que empezó a cobrar impuestos a los propios capitalistas, algo que nunca había ocurrido. Entonces me fascinó ese tema. En un principio yo había hecho mi tesis de maestría sobre Chile, porque la concertación cuando llegó también incrementó la carga tributaria en 3 puntos del producto, con impuestos, una mezcla de impuestos a las ganancias, del income tax y del IVA, y era contraintuitivo porque se suponía que la concertación era débil y que respetaba el modelo económico de Pinochet, etcétera, etcétera, lo cual en parte era cierto, pero ellos bajaron la inflación con una reforma tributaria. La inflación era alta cuando entró la concertación y la bajaron con mecanismos bien heterodoxos, pero aumentando la capacidad de extracción del Estado. Me fascinó eso y lo estudié a fondo, ¿no? Me metí en temas de cultura tributaria, de evasión, de economía informal, que es fascinante. Fue una experiencia intelectual muy, muy linda. ¿Por qué el sistema norteamericano está en decadencia? Bueno, porque tiene, como ocurre en otras democracias de Occidente, ya hace tiempo una reversión autoritaria con ideas y liderazgos que rompen la lógica de la democracia liberal. Más allá de Trump, el fenómeno Trump es mucho más interesante que la personalidad de Trump, obviamente, ¿no? Pero bueno, yo por razones familiares voy mucho al Midwest, conocí bastante el cinturón oxidado desde Illinois, Indiana, Ohio, parte de Pensilvania, todo el impacto de la globalización, y la verdad que yo venía siguiendo el fenómeno de los griegos no democráticos desde el fin del siglo XIX. En el año 2006 me fui a Duke a dar clase, un semestre, y di un curso que llamaba Illiberal Democracies, ¿no? Y marcaba muchos casos de democracias no liberales o democracias que habían deslizado hacia autoritarismo, ¿no? He estudiado mucho la transición del autoritarismo a la democracia, pero no de la democracia al autoritarismo. Son los primeros pasos de la literatura que después se explotó de reversiones autoritarias de democracia, Levitsky y compañía, ¿no? Entonces, la verdad que nunca imaginé que tan rápido Estados Unidos no solamente iba a tener un ejemplo o iba a vivir ese proceso, sino que iba a liderar ese proceso, ¿no? De instalación de prácticas, de narrativas no democráticas. Con lo cual, una sociedad que experimenta un fenómeno como el 6 de enero del 2021 es una sociedad en decadencia. O sea, con una turba de marginales disfrazados, tome el Congreso de los Estados Unidos, o que haya un cuestionamiento a la transparencia del proceso electoral como resultado de una derrota, es algo impresionante. Nunca había pasado en Estados Unidos, jamás. Entonces,
que, insisto, no es algo de Trump. O sea, simplificar todo eso a la locura o a las características personales es una simplificación absurda. El trumpismo es mucho más preocupante, mucho más interesante, incluso intelectualmente, ¿no? que el propio Trump. Y aparte hay alguna de las cosas que te explica esta reacción autoritaria que en realidad tiene que ver con también una reacción autoritaria de izquierda, con imposición de conceptos, de métodos, de ideas a veces absurdas, digamos, yo te diría, hay casi, yo cuando veo a la izquierda demócrata ahora, es como que yo la vi en filo en la década del 80. Hay cosas que discuten que parecen las conversaciones cuando había elecciones en el centro y los troscos te seguían con el papelito por la escalera. Espero no ofender a nadie acá, ¿no? Pero diciéndote cosas así absolutamente ridículas de cómo funciona el mundo. Lo mismo escuchás hoy en el Congreso de Estados Unidos. Parece mentira, pero es así, ¿no? Hay una decadencia del debate público que es realmente de izquierda y de derecha, ¿no? En una época iba mucho a Washington porque laburaba en algunos organismos y tuve oportunidad de conocer a una, no importa el nombre, pero a una representante republicana de Oklahoma, lástima que no está Gustavo, que seguramente la escuchó, que efectivamente, digamos, estaba convencida que había que invadir a México, por ejemplo, ¿no? Que la única manera aparte, fíjense, que la única manera de frenar la inmigración ilegal era invadiendo México. Hubiera pasado todo lo contrario si lo hubieran hecho, es una locura total. Cosa que ahora Trump acaba de proponer. Directamente, si ganamos, vamos a invadir México con la excusa del fentanilo, ¿no? Por eso me parece que es un sistema absolutamente en decadencia por izquierda y por derecha. Y también tiene que ver con la lógica de una potencia que está perdiendo poder relativo, ¿no? Estados Unidos creyó efectivamente que era el actor hegemónico, que lo iba a ser siempre, y en los últimos 22 años, a partir del ataque a las Torres Gemelas, esa ilusión fue como desgajándose. Era muy interesante, porque algunos de mis colegas hablaban del imperio, y qué sé yo, y el imperio se estaba destrozando internamente, ¿no? Y entonces ahí, digamos, lo que uno ve es que hay cierta impotencia y cierto discurso casi nostálgico de lo que fue Estados Unidos, de su poder, etcétera, en actores que no se acostumbran rápidamente a la nueva situación. En algún sentido, Estados Unidos tiene el debate hoy que tuvo el Reino Unido en su momento, ¿no? La nostalgia de haber dejado de ser una potencia y ser alguien, un poder muy importante, pero no ya el poder que había sido. Todavía no es tan profundo como la decadencia del Reino Unido a partir de la Primera Guerra Mundial, pero algo parecido está pasando. Y finalmente, la verdad que no, si hay algo que aprendí es que soy pésimo pronosticando el futuro, ¿no? Así que no sé si se puede volver a ese viejo formato. Lo que sí sé que la Argentina tuvo ese crecimiento económico espectacular como consecuencia de aquella globalización. Y si uno mira en potencia, bueno, Argentina podría, ¿no? Con 4 o 5 vectores, producir mucha más riqueza de la que produce hoy. Una sigue siendo la agroindustria, es otra agroindustria respecto al siglo XIX, pero sigue siendo algo espectacular, porque no hay fronteras, a diferencia de aquella, ¿se acuerdan el paper de Alperín, Canción de Otoño en Primavera? Bueno, ya no existe más, no hay fronteras agropecuarias, porque con la tecnología, el riego y demás, uno puede producir casi en cualquier lado, ¿no? Pero Argentina tiene obviamente condiciones increíbles en ese sentido, con la posibilidad de exportar mucha más proteína, carne, o sea, animal a partir de proteína vegetal. Nunca, como ahora, nos podemos convertir en una potencia energética, y la verdad que el potencial está, convencional, no convencional, y aparte también energía renovable. La minería, que nunca fue una opción para la Argentina, hoy sí lo es, tanto la minería tradicional como la minería de litio. Eso también debería darle una oportunidad de inserción al mercado mundial. Los servicios profesionales, Argentina ya exporta algo así como 7.500 millones de dólares, exporta mucho más de eso que de minería, por ejemplo. Y podría seguir exportando en la medida que el sistema educativo
acompañe, la tecnología también, o sea, el 5G y cosas por el estilo, la conectividad, y finalmente el turismo, ¿no? Bueno, que ofrece posibilidades enormes, hay inversión en infraestructura, todo eso te da oportunidad de, digamos, pensar en una Argentina que vuelva a tener, no sé, $20.000 de ingreso per cápita, ¿no? Como tenía en términos de PPP en aquella época. Hoy estamos a un cuarto de eso, ¿no? Medíamos a 10.000 y bueno, bajamos un montón como consecuencia de la destrucción del peso, volviendo a una situación de estabilidad, llegaremos a 8, 10, 11.000 dólares de ingreso per cápita, deberíamos duplicarlo seguramente haciendo las cosas relativamente bien. ¿Eso es posible? Yo creo que sí. Ahora, una cosa es convertir en una nación de un desierto y otra cosa es convertir una nación de esta situación de pobreza, marginalidad, fragmentación social que tenemos ahora es mucho más difícil. Eso es un desafío de no menor, ¿no? Si no hay... perdón, ¿terminaste, Sergio, de la respuesta? Sí. Bueno, Horacio y después yo. Bueno, sí, muy agradecido y tenés que quedarte tranquilo con referencia a la capacidad expositiva porque ha sido de una precisión y una claridad meridiana, así que mil gracias. Gracias. Mi inquietud viene por el lado de algo que estabas diciendo con esto de lo que te dio la historia, no te dio la historia, y después con esta cuestión de lo que has dicho de la decadencia que observás en el caso de Estados Unidos. Y eso me hace pensar en qué está pasando en los sistemas educativos respectivos. Es decir, si en tu horizonte de trabajo vos has estado viendo la medida en la cual algún tipo de distorsión, incluso podríamos decir hasta de decadencia en las fórmulas y los modos educativos están incidiendo en la evolución de los respectivos países. Por lo demás, uno está notando incluso ahora entre los alumnos de la carrera de Historia una fuerte falta de información con referencia a esto de cómo es el sistema político nuestro, ignoran prácticamente todo, ¿no? En eso, no tienen como un ABC mínimo tampoco. Una erosión importante respecto a lo que había sido otras épocas de Argentina, ¿no? Que siempre se había destacado por esa capacidad de información. Entonces, siendo directo, vos qué estás viendo comparativamente entre Estados Unidos y la Argentina con referencia a la incidencia del sistema educativo en esta, vamos a decir, deterioro del orden político. Es una muy buena pregunta, Horacio. Tendría que pensar un poquito más. La primera reacción por ahí es un poquito intuitiva, ¿no? Más que reflexiva, pero yo creo que la decadencia de nuestro sistema educativo es algo impresionante, difícil de revertir, pero creo yo, muchos creen que lo más importante que tiene que ser el próximo gobierno es la estabilización o no sé qué, la reforma. Y yo creo que la clave acá es reconstruir el sistema educativo. Como muchos que están, me parece, aquí en este Zoom, somos fruto de la universidad pública, porque ustedes están en la universidad pública. Cuando mis chicos eran chicos, yo quise mandarlos a una escuela pública, ¿no? Entonces, porque era mi experiencia, porque siempre estuve agradecido de haber ido a la escuela pública. Y bueno, fui a ver una muy buena que quedaba en Libertador y Federico Lacroce. Y cuando estoy saliendo, me agarra la directora y me dice, pensalo bien. Digo, ¿a qué te referís? Ella me había mostrado toda la escuela muy amablemente. Dice, no, bueno, tus chicos. Yo estaba casado en esa época todavía con Emily, que era norteamericana, tu esposa norteamericana, por ahí no la pasan bien. Mi hija era rubia, una muñequita, tengo miedo que la discriminen. Y yo venía de Estados Unidos y de estudiar la discriminación, etcétera, y jamás hubiera esperado esa clase, que alguien me dijera, tu hija puede ser discriminada por ser rubia, ¿no? Era una cosa medio ridícula. Pero bueno, al final me dijo, acá vienen los hijos de los porteros.
Y me partió el alma, ¿no? Como diciendo, no es un lugar para tu hija. La directora de la escuela, y lo hacía de la mejor onda, digamos, ella lo que quería era que la nena tuviera una buena experiencia educativa. Entonces me fui a ver a la mamá de un amigo que era directora de otra escuela también ahí en Belgrano. Entonces la llamo, digo, mirá, Betty, pasa esto. Yo no te voy a dejar, me dice Betty. Estamos hablando del año 2003, ¿eh? Yo buscaba escuela en ese momento. Yo nací en el 2000, y Betty me dice, no te voy a dejar. Digo, ¿qué cosa? No te voy a dejar que mandes a tu hijo a una escuela pública. Digo, pero Betty, vos sos director de una escuela pública. Y yo fui todo el día, olvídate, la Argentina cambió, tenés que mandar a tu chico, y me dice, a esta o esta escuela. Yo me quedé impactadísimo. Bueno, de ese momento a hoy, mirando los estándares que existen, la calidad de la educación sufrió un deterioro impresionante. Algo que tampoco se detiene, al contrario. En Estados Unidos, mis chicos están allá, tengo alguna experiencia sesgada, porque es el estado de Indiana, que no es el promedio, y aparte, claro, vivir en un distrito escolar de recursos te pone en una dimensión distinta. Te doy un ejemplo, mis hijos fue una escuela secundaria que tiene un edificio que parece la sede de una multinacional. En ese lugar hay radio, televisión, la orquesta de mi hijo tocaba, hacía percusión en la orquesta, tenía literalmente instrumentos que yo creo que ni la orquesta del Colón tiene hoy. Una cosa de unos recursos casi ofensivos, ¿no? Para una escuela secundaria estatal. Con lo cual yo creo que en Estados Unidos no puedes generalizar. Evidentemente hay resultados positivos de este nuevo formato de escuelas charter y demás, que por ahí por una cuestión ideológica uno rechazaba al comienzo, y hay que ser bastante más abierto y reconocer que hay formatos que pueden funcionar en algunos casos. Me parece que el problema está sobre todo en la educación universitaria. Hay algo igual de esta cultura extrema woke a nivel secundario y primario. Eso explica, por ejemplo, la reacción que ustedes ven en Florida con este gobernador Ron DeSantis, que es un tipo muy interesante, porque no es Trump, es intelectualmente mucho más formado, fue a la Universidad de Ivy League. Le dicen el duce, ¿no? Por razones bastante obvias, pero digamos, al margen de eso, cuando uno se pone a ver lo que hace, hay cosas muy innovadoras, ¿no? Y bueno, él tiene una crítica bastante lógica en algunas cosas a las exageraciones, digamos, de esta lógica woke, ¿no? Ahora, yo creo, mirando el mundo universitario, del cual tengo ahora por ahí más distancia, porque hace mucho que no doy clase y demás, pero mi hija egresó el año pasado, hay ciertas cosas que son un poco absurdas, ¿no? Y que van como seteándote, no en un entorno de debate, de compresión de las ideas del otro, sino de la cultura de la cancelación, de esto no se discute, ciertas cosas que van como incidiendo en el deterioro del debate público. Igual hay un proceso de ideologización y segmentación mediática antes de las redes sociales en los medios masivos, ¿no? Canales, cables, radio de izquierda, de derecha, donde básicamente todo lo que hace el otro es una porquería, digamos, es C5N o La Nación Más llevada al extremo. Eso ya lo vimos, ¿no? Entonces la gente que piensa de una manera ni escucha ni le importa escuchar lo que piensa el otro. Es la negación del debate democrático. Después uno analiza cómo funciona Washington. Yo tuve oportunidad de estar en el Congreso, conozco algo del sistema político canadiense. Después en la política hay cierto nivel de sofisticación y vínculos así bipartidarios. Igual eso se deterioró muchísimo, porque de hecho también hay grietas al interior de los partidos por esta cultura histórica de, bueno, pensar que Washington es el responsable de todos los males, ¿no? Ahí tengo que confesar, claro, el sur de los Estados Unidos es un lugar muy especial, y en North Carolina, South Carolina, Georgia, surgió en su momento lo que se llamaban los Blue Dogs. Los Blue Dogs eran demócratas, digamos, moderados, ¿no? De hecho, Clinton, un demócrata, pero de tipo bastante ortodoxo, filoortodoxo, amigo de Wall Street. Eso no existía antes, ¿no? El Partido Demócrata se derechizó a partir de Reagan para recuperar el voto
de lo que se llamaban los Reagan Democrats, ¿no? Tipos que votaban demócratas, y hasta que llegó Reagan, no votaban a Reagan, y para eso predominaban los tipos más moderados, ¿no? Y en el sur había toda una generación, algunos eran compañeros míos. Entonces, a tipos, lo más lógico era dialogar con los republicanos, transar con, buscar coaliciones bipartidarias, toda esa cultura de la casta, utilizando el término de Milley, entró en decadencia, ¿no? Y hoy es muy difícil encontrar tipos que conversan del otro lado. Hay un senador interesante de West Virginia, se llama Manchin, un tipo muy lógico, que lo insultan en todos los idiomas, porque el tipo dialoga con los republicanos. Cuando uno diría, a ver, es lo más normal dialogar con alguien que piensa distinto, estás en el Congreso, estás para ir para dialogar. Bueno, todos esos elementos de cuestionamiento a quien piensa distinto, yo lo veo bastante en la educación superior en particular. Y eso es algo gravísimo, ¿no? Bueno, la historia eso lo debe poner en contexto, porque uno ¿qué hace? Y tenés que leer lo que piensa, tenés que escuchar a todos, ¿no? Te obliga a la historia a ser plural. Siempre hay alguien que piensa diferente, y aunque estés en contra o te parezca una barbaridad, igual lo escuchás, estás obligado a escuchar todas las voces. Eso me parece que es algo del método histórico que sería fundamental que la gente comprenda, ¿no? ¿Te contesté algo, Horacio? Sí, Me parece que no. no. Hasta me he preguntado si ya podíamos ver en las encuestas ese deterioro educativo, ¿no? Por esta falta, como te diría, del ABC. No, tenés algunas pruebas estandarizadas, que como todas pruebas estandarizadas tienen limitaciones en su método. A propósito, lo que más aprendí dando clases en Estados Unidos es que hay que evaluar a los alumnos en múltiples habilidades. Yo estoy acostumbrado al examen oral o al examen escrito, ¿se acuerdan? Y bueno, me di cuenta que hay un montón de gente que se pone nerviosa dando clases, hablando en público, o no sabe escribir, o es disléxica, no puede escribir rápido, y hay que testear de forma tal de poder detectar si el tipo sabe o no sabe, poniendo, en todo caso, dando la oportunidad para poder expresarse con las habilidades que tenga, ¿no? Eso me cuestionó siempre mucho cuando llegué allá y me di cuenta que era una bestia yo evaluando, ¿no? Pero yo creo que las encuestas se sirven para muy pocas cosas, eso no, seguramente no sirve, pero los métodos, los test estadísticos, los test estandarizados tienen bastante utilidad. A pesar de que tienen sesgos, porque las preguntas alguien las escribe, y siempre hay que tener en cuenta alguna cuestión, ¿viste?, más estructural, más contextual. Hay varias críticas terribles al SAT, al GRE, todas esas cosas que yo tuve que hacer. En el SAT no lo hice, pero el GRE sí, y hay gente que lo critica en su concepción, porque los que no estamos acostumbrados al multiple choice, por ejemplo, bueno, tenías un capítulo de minutio, ¿no? Yo me gasté un montón de plata aprendiendo a hacer el GRE, me contraté un gringo que me daba clase para entender la lógica de cómo contestar eso, ¿no? Era algo diferente a lo que yo había aprendido de chiquitito. Patricio. Sergio, la verdad, una enorme alegría volver a verte. Me trae reminiscencias de nuestra adolescencia en el colegio. Hemos compartido colegio también con Sergio y fuimos alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras y tantas conversaciones. La verdad que estoy muy impresionado por el espectro tan diverso que cubrís. Y pensaba que coincido plenamente con el diagnóstico que hiciste sobre qué nos dio y qué nos dio la carrera de historia que hicimos en la Facultad de Filosofía y Letras, porque yo he llegado a las mismas conclusiones. Tal vez porque nosotros vivimos el último coletazo, porque bueno, recién terminaba la dictadura, en otros países eso ya se estaba revirtiendo, pero en la Argentina llegó con mucha fuerza, que fue la historia social. La historia social se convirtió casi en una corriente tan hegemónica en la facultad que nosotros estudiamos, donde la política, la historia política era algo
que forzosamente tenía que cruzarse con la historia social, porque si no parecía que no tenía legitimidad, parecía un estudio superficial. Había gente que mantenía la bandera, vos mencionaste a Fernando Devoto, que siempre insistía sobre la importancia de la historia política, Hilda, de la cual con la cual estaba cerca también por tu trabajo y el grupo que integrabas, pero parecía que había que reivindicarla desde, o mejor dicho, reivindicarla parecía algo viejo en ese momento, ¿no? Dedicarse. Después sí hubo una pequeña moda de la historia política, tal vez como contraposición de la historia intelectual, que fue lo que yo más me dediqué, pero parecía que había que pedir permiso para dedicarse a ello, ¿no? De hecho, la materia de Oscar Terán, yo formaba parte de esa cátedra, nunca fue obligatoria para la carrera de historia, digamos. Y había desaparecido la filosofía en el estudio de la historia, cuestiones que se buscaba deshumanizar la historia y llevarla hacia las ciencias sociales, porque era algo ya viejo que venía de Europa, justamente en Europa se estaba revirtiendo ese proceso, y nosotros lo vivimos como si esa hubiese sido la novedad de un debate que era de los 70, por otro lado, y que volvió en los años 80 historiográficamente. Las cosas que vos señalaste, como siempre, con tu claridad juvenil que no has perdido para exponer, eso siempre fue muy admirable. Tres cuestiones que son un poco las que yo me propongo revertir ahora como director del grado y del posgrado en Historia en UNTREF, ¿no? Por un lado, algo que realmente es muy preocupante en las carreras de historia, pero no solo en historia, es algo que ha afectado también las humanidades en general en la Argentina, y que ya yo estoy convencido que ya forma parte de una cultura más general argentina que se expresa en la historia política, que es la visión tan micro y tan argentinizada de los problemas y la imposibilidad de articularlos con una mirada internacional y con una mirada comparativa. Esto también se revierte cuando vos mirás, yo tengo mi cátedra ahora en Filosofía y Letras hace muchos años, que es una historia intelectual europea. Se llama pretenciosamente, porque la armamos con Tandeter, esa materia que se llama Problemas Mundiales Contemporáneos, pero en realidad es una historia intelectual y política más bien de Europa, contemporánea. Y desde ahí, cuando uno está en carreras, un poco le puede pasar a Horacio, que al estar en medieval puede tener otra visión. La forma en que los estudios en historia se confinan cada vez más a la historia argentina, pero de una forma, te diría, intelectualmente casi carcelaria, y la imposibilidad de articular eso con procesos más grandes. Y yo pienso a qué se debió eso y qué tenemos que modificar. Primero, la Argentina siempre tuvo en las facultades de las carreras de historia, una reacción, yo me acuerdo que la quise introducir, vos estuviste también en las discusiones sobre los planes de estudio del año 85, me acuerdo, y ahí, en este debate, que yo perdí todas las batallas que libré ahí, pero una era introducir algo que se lo veía como una materia menor en los Estados Unidos, y sobre eso me importa también tu opinión, que era la historia comparativa. Claro. La materia historia comparativa era clave, digamos, eso salió de la perspectiva de las carreras de historia en la Argentina, ¿no? Por un lado, una caída de las materias que no eran de historia argentina, ni siquiera se enseña bien historia de América Latina. Nosotros no tenemos especialistas en Brasil, una cosa que en Argentina tendría que tener. Yo fui invitado en una oportunidad por una universidad buena, que es la Universidad de Río Grande do Sul, que ahora es la cuarta universidad de Brasil. Una semana di clase, participé de unas jornadas en Porto Alegre, y lo que me sorprendió era la cantidad de historiadores, que eran un grupo como de 6 o 7, que era bastante, porque es una carrera más chica, mucho más chica que historia en filosofía y letras, que viajaban a Buenos Aires todos los meses a trabajar en el archivo de Buenos Aires. Y eran especialistas en Río de la Plata del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XX.
Entonces vos decías, una universidad chica que tiene bastante presupuesto, ahora ha mejorado mucho, como es la de Río Grande, tiene especialistas en historia argentina, historia de la región, pero que hacen trabajo de campo en la Argentina, y nosotros no tenemos un especialista en Brasil, en la Argentina, para exhibir en el exterior. Esto habla de, como tampoco tenemos especialistas en Chile, como tampoco tenemos especialistas de zona andina contemporánea, digamos. Se ha encerrado tanto la historia en la Argentina, que eso crea una visión muy miope, con dos riesgos, bueno, evidentes. La primera, creer que la Argentina está llena de originalidades, cuando son fenómenos que ocurren en muchos lugares simultáneamente, ¿no? Por otro lado, o creer al contrario, que es igual que todo lo que pasa en América Latina sin ver las especificidades, porque si no podés comparar, no podés ver ni las especificidades ni lo que es común, ¿no? Entonces, la primera pregunta que yo te quería hacer, si vos llegaste a cursar, tal vez lo hiciste más por sistemas políticos comparados, o materias, y eso te sirvió, todo lo que era, vos dijiste que te sirvió hacer ciencias políticas porque te permitió cambiar la metodología e introducir, que es algo que es muy necesario, que yo quiero introducir una materia de historia comparativa. Me gustaría cambiar el plan de estudios hacia el futuro e introducir esa materia. La otra es, que es clave, que yo le acabo de pedir a un profesor si se puede dedicar a eso en un seminario, para que la tengamos ya como una materia en perspectiva, la historia de las relaciones internacionales, que siempre es también, así como la historia política estuvo ausente mucho tiempo de nuestra formación, también lo estuvo porque era subordinada de alguna manera a la historia política, a la historia de las relaciones internacionales, que eso también te lleva a una mirada muy, yo diría, nacionalista y nacionalizada de la historia. Y lo otro que realmente me ha puesto muy contento escucharte, lo que ahora se llama historia pública, esto de mostrarle a los alumnos que con la historia se pueden hacer muchas cosas, y vos y Carlos Pañi son el mejor ejemplo, también pueden aparecer hoy como muy exitosos, pero hay que formar gente que esté preparada para moverse en los medios, digamos, y que sepa divulgar la historia en los medios. Porque bueno, acá varios de acá hemos ido a los medios, nos han puesto una cámara, como vos decís, somos muy aburridos. Yo la última vez estuve en el programa de Magdalena Ruiz Guiñazú, me invitaron a hablar del Mayo francés. Estaba al lado de Magdalena, ya muy viejita, y me ponen una cámara adelante, que por supuesto vos estás acostumbrado, pero a mí me amilana, y se me acerca una chica que me dice, empezamos en 10 segundos, y me dice al oído, por favor, profesor, no sea aburrido. Y yo ahí enmudecí, dije, ¿cómo empiezo a hablar después que me inhibió totalmente? Obvio. No, pero eso yo creo que hay un gran campo, y está muy bueno que incluso se conozca a ustedes como figuras públicas, me refiero a vos, a Pañi, hay otros más que estudiaron historia y son periodistas, que son la imagen viva de que con la historia se pueden hacer cosas muy diferentes. Y yo creo que eso también te quería preguntar, porque yo sé que en Estados Unidos, vos algo comentabas, y me interesa mucho saberlo, ¿qué hacían los graduados en historia? Algo contaste. Entonces, por ahora eso que son preguntas pedagógicas, después te quería hacer preguntas, me interesó mucho como Alejandra, que yo comparto totalmente tu visión de la decadencia del sistema político norteamericano, y me pregunto si no estamos como en los años 30 del siglo XX, una decadencia de la democracia liberal más general, que me parece que estamos asistiendo a ese momento histórico. Es muy probable. Ahora que no está Gustavo, una anécdota que me contaba hace poco, Gustavo estuvo con Natalio Botana, y estaban conversando, ya tiene 85 años, Natalio. Él le decía, Gustavito, nunca creí que iba a vivir en una vida la decadencia del Reino Unido y ahora la de Estados Unidos.
Tal cual. Pero es real, es real. Sí. Nosotros, hay que acordarse que al Reino Unido lo llamaban el muerto de Europa, ¿no? Claro. Perdón, a Gran Bretaña el muerto de Europa. Ahora quizás, no sé si viviremos el muerto, el imperio muerto, digamos. Pero bueno, me interesa mucho esa experiencia tuya como estudiante y profesor en Estados Unidos, y cómo veías esto, historia comparativa, historia de las relaciones internacionales, cómo eso lo viste en los medios norteamericanos. Gracias, Patricio, un placer escucharte. Y esto hay que seguirlo con un almuerzo o una cena o algo por el estilo, para seguir indagando. Pero diría, como parte de mi formación, yo tenía que tomar cursos en metodología de la investigación, y por lo menos uno entero, que fue un semestre larguísimo, o sea, 14 clases de 3 horas, era todo método comparado, donde había mucho estadístico, mucho, o sea, la gringa, y mucho método o discusión metodológica más cualitativa, ¿no? Cómo elegías la comparación, por qué comparabas determinados países y no otros, o provincias o líderes, porque uno, depende del foco que tengas, compara lo que querés. Y los ejercicios eran maravillosos, había mucho estudio de caso. De caso me refiero de comparaciones, ¿no? Había algunos textos así muy, muy famosos que uno puede utilizar como ejemplo de cómo autores consagrados comparaban. De mis 3 años y medio de cursos, yo te diría que en todo el tiempo tomé algo que tenía que ver con aprender a comparar, y mi tesis fue eso, ¿no? Comparar en ese caso Argentina y México, pero con una perspectiva más cuantitativa de toda la región. He visto muchos libros de historia muy buenos de historia comparada, eso se puso bastante más de moda después, y para la ciencia política la historia es fundamental porque, bueno, aunque tengas preocupaciones más teóricas, conceptuales, etcétera, vas a la historia para buscar información, para testear, para buscar ejemplos. Es casi inevitable. Por eso yo tenía una ventaja enorme, porque estudié historia. O sea, había cosas que para mí eran mucho más fáciles de cómo abordar ese ejercicio, y para mis compañeros que venían con otra formación eran mucho más difíciles. Como ustedes saben, la formación de licenciatura en Argentina es infinitamente más completa que cualquier BA en Estados Unidos, aún de las mejores universidades. Yo ya fui con por eso lo hice tan rápido, porque entre Filo UBA más el CEDES, fui con un capital cultural muy superior a la que tenía el promedio de mis compañeros, ¿no? En particular, en cuanto a las relaciones internacionales, por el minor tuve que tomar 8 o 9 cursos, hice algunos. Había un ejercicio muy bueno que se llamaba los direct readings. Vos armabas con un advisor en un tema que te interesaba una serie de textos, artículos o libros, y lo discutías con él a lo largo del semestre. Eso para mí, yo tomé 3 o 4 de esos, fueron espectaculares. Y uno fue sobre eso, ¿no? Porque yo tomé 2 cursos que eran obligatorios de teoría de las relaciones internacionales, pero claro, algunos empezaban por Tucídides, obviamente, pero perdías en el medio cómo se abordaba esto, cuáles eran las preguntas, los métodos, y tomé un curso, ya es viejo, obviamente, con un tipo que como me interesaba la economía política, me dijo, bueno, yo te ayudo a ver las lecturas más importantes de economía política internacional, ¿no? Y fue maravilloso, porque empezamos con el Imperio Británico, pues dije, bueno, el capitalismo para acá, pero el otro me interesa, pero explícame cómo funciona este quilombo. Ahí se está discutiendo mucho la Organización Mundial del Comercio, comienzo de los 90. Era en el momento en el cual Estados Unidos sentía que tenía que completar el proyecto Bretton Woods, ¿no? De un mundo regulado, con reglas, un mundo con un actor hegemónico que planteaba instituciones para regular los conflictos. Ese era el tema de reflexión en ese momento. Ya habían pasado los temas de escalada nuclear y demás, y el tema era un tema de economía política internacional.
Entonces ahí me leí unas cuantas cosas interesantísimas, donde había una reflexión histórica, pero era todo muy sesgado con esta pregunta de, bueno, ¿cómo va a administrar Estados Unidos su poder imperial, ¿no? Que quedó obviamente trunco con el ataque a las Torres Gemelas. Ahí toda la agenda se fue al diablo y aparecieron otra vez esta hipótesis, se acuerdan seguramente ustedes del pensamiento neoconservador, que era una especie de troscos derechizados, divertidísimos, pero eran buenísimos porque los tipos estaban convencidos que vos podés tener democracia en todo el mundo, incluyendo Medio Oriente, ¿no? Básicamente porque sí, y de la noche a la mañana, rápidamente. Y con un poquito de libre comercio y un poquito de construcción constitucional, ni siquiera institucional, constitucional, ya cansaba, y que los tipos, que la democracia era by default el método de gobierno, ¿no? Pues yo creo que en parte esta decadencia que estamos viendo en la democracia tiene que ver con la ingenuidad original de cómo funcionaba. De cómo esta gente pensó que podía globalizar el modelo de democracia y mercado como si fuera tan sencillo, ¿no? Hay más escrito, acá hay gente que sabe mucho de relaciones internacionales, por suerte. En el CARI vas a encontrar, Patricio, gente buenísima. Sí, sí. Incluso algunos diplomáticos, porque todavía hay un bolsón de eficiencia, está degradada, lamentablemente, ¿no? La reputación de la Cancillería, pero tenés realmente embajadores muy formados, tipos muy, muy, muy leídos, que tanto en el ISEN como en el CARI despliegan una actividad y no siempre se los valora, me parece, en su experiencia práctica y en su conocimiento teórico, ¿no? Ahí hay cosas interesantísimas para hacer sin ninguna duda. Pero nada, me encantaría poder seguir charlando, hay cosas que quedaron en el tintero. Yo lo que sí me acuerdo que en esa época de la discusión del programa de estudio aparecían los Fioré de este mundo, ya había como, ¿no?, una reivindicación de la historia política, pero era algo que no estaba muy de moda y había que explicar por qué, digamos, te interesaba. Te miraban un poquito raro, ¿no? Porque te interesaba la historia política. Pero bueno, salimos del closet finalmente, Patricio, aquí estamos. Vos sabés que, perdón, ¿terminaste, Sergio, o vas a agregar? Sí. Yo me tengo que ir, les pido disculpas, pero en 5 minutos claro, me tengo que rajar, tengo no. un almuerzo. Sí. Entonces te vamos a liberar, pero antes quiero decir rápido algo. Me hacen acordar una frase que es en inglés y sobre Inglaterra, y que yo a veces la escribo en el pizarrón para los alumnos y pongo Argentina en vez de Inglaterra. Pero que es, ¿qué sabe de Argentina el que solo de Argentina sabe? Y me parece lo del método comparativo, ¿no? Simplemente. Tal cual. Muchas gracias, Sergio. Muchísimas gracias. Gracias a y a través de Gustavo arreglamos para vernos. Indudablemente. Un abrazo, Patricio, un abrazo a todos. Gracias, por el tiempo y por la oportunidad de compartir mis ideas. Hasta pronto.